amigos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a colocar la funda a nuestro volante de una forma muy sencilla. Vamos a checar cómo se debe de coser para que nos quede de la mejor forma posible. Lo primero que debemos de hacer es en el hilo, en un extremo, hacerle un nudo para el momento que jalemos el hilo se quede atorado en el cuero. Una vez hecho eso, vamos a perforar la orilla del cuero de nuestro volante que ya está colocado y sacar todo el hilo. Una vez que lo sacamos, vamos a perforar nuevamente pero el otro lado del cuero del volante para llegar de extremo a extremo. Una vez hecho eso, jalamos ligeramente para tensarlo y cerrar la protección de un lado y el otro. Una vez hecho esto, presionamos con los dedos para que quede totalmente ajustado y nuevamente pasamos la aguja, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de las costuras que llevan nuestra funda. Las costuras se deberán de hacer en zigzag, es decir, brincando de un extremo hacia el otro para que vaya sujetando con firmeza la funda y evitar que posteriormente se suelte o quede flojo. Debemos de procurar hacer presión con los dedos y con la cuerda al mismo tiempo para no forzar la cuerda que ya viene cosida en nuestra funda y evitar que se vaya a trozar. Normalmente esta cuerda es muy resistente, no debería de poderse romper, sin embargo debemos de tener cuidado para evitarlo. Al momento de estar cosiendo debemos de procurar tener cuidado, ya que el hilo suele enrollarse entre él mismo y generar algunos nudos, los cuales nos pueden ir generando problemas conforme vayamos avanzando en la costura del volante. Realmente este proceso es sumamente sencillo, sin embargo es algo laborioso, ya que hay que estar moviendo el hilo de un extremo al otro y en un inicio suele ser muy complicado, ya que el hilo suele enredarse en los mandos y en algunas secciones del auto. Para evitar que el video se vuelva muy largo, cortaré algunas secciones del mismo para ir adelantando y algunas otras las pondremos en cámara rápida para poder adelantar e ir viendo la elaboración de una forma más rápida. Conforme vayan avanzando van a ir notando que el proceso realmente es muy sencillo. Lo único que hay que verificar es que no nos brinquemos las secciones que vienen marcadas en el volante, ya que vienen por cuadros, por así llamarlo, o puntadas, las cuales hay que ir siguiendo para que al momento de ir haciendo las costuras el volante vaya quedando uniforme. Al momento de llegar a estas secciones donde se ven los mandos del volante o se juntan con el círculo del volante, debemos de nuevamente hacer el mismo proceso que les mencioné anteriormente, de perforar el cuero antes de brincarte a la siguiente sección del volante, ya que de lo contrario, como ahí se ejerce un poco más de presión, lo que puede provocar es que se rompa la cuerda y no nos dure mucho tiempo. Sin embargo, si hacemos las perforaciones tanto antes como después de cruzar esa sección del volante, no tendremos ningún inconveniente, sin olvidar claramente el presionar y jalar el hilo cada que tengamos oportunidad de una forma moderada, simplemente viendo que quede adecuadamente la costura y lo suficientemente cerrado para que no se alcance a distinguir tanto el volante. Conforme vayamos avanzando, el cuero se va a ir acomodando a la forma del volante. Como pueden ver en esta sección, el cuero se va recorriendo, sin embargo nosotros tenemos que irlo ajustando con la presión del mismo para poderle dar forma. Nuevamente llegamos a otra sección del volante donde hay que perforar. Las perforaciones tienen que ser llevadas lo más cercano posible para poder, en este caso los mandos, para poder dejar lo que viene siendo la funda lo suficientemente ajustada, ya que de lo contrario, como no lleva costuras dentro de esta sección, va a quedar flojo y se va a ver feo al final de cuentas. Así que les recomiendo que lo ajustemos lo más posible sin excedernos, porque de lo contrario también las costuras van a quedar volando y el hilo se va a notar por encima de lo que viene siendo los bordes de nuestro volante, aquí donde se muestran los mandos. Si vemos que el volante se nos incomoda para poder hacer las costuras, lo que podemos es abrir el switch y reajustarlo según la posición que se nos haya hecho lo más cómodo posible
para continuar con las costuras. Yo en este caso, como es un espacio muy reducido en esta zona, decidí girarlo para colocarlo en la parte de abajo para continuar con la misma. Aquí finalmente llegamos a lo que es la última costura. Al llegar en esta sección, para finalizar, lo que tenemos que hacer es nuevamente terminar perforando ambos extremos del cuero para evitar que se rompa muy pronto nuestra costura. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es únicamente finalizar con un nudo. El nudo lo más cercano al volante para que no quede feo, no se vea raro. Debido a que empecé algo tarde con la costura del volante, se me alcanzó a oscurecer un poco y requerimos de un poco de luz. Yo les recomiendo que lo hagan un poco más temprano, ya que este proceso requiere aproximadamente de unos 20 a 40 minutos según la velocidad con la que ustedes lo pueden hacer. Si ya tienen experiencia cosiendo o algo por el estilo, sin duda se les hará mucho más sencillo este proceso. Así que así es como quedaría nuestro volante. Una vez hecha la costura, únicamente es necesario cortar el hilo. Aquí podemos ver ya el volante finalizado con su última costura. En lo personal, a mí no me gustó cómo quedaron los puntos del detallado del cuero, por cuestiones de que se ve blanco, pero sin duda les puedo decir que al momento de agarrar lo que es el volante, se siente una sensación cómoda, ya que es prácticamente el tomar el volante como si tuviera su cuero original. Les recomiendo que utilicen estas protecciones. Yo en un inicio no lo usaba, sin embargo, conforme pasó el tiempo fui observando que el cuero original de mi volante se fue desgastando y se fue haciendo feo. Así que si quieren evitar eso, les recomiendo esto. Nada más elijan una protección que les agrade. Si ustedes no tienen el tiempo, no tienen las ganas de querer bordar el volante, el cuero, lo que les recomiendo también en AutoZone y en estas tiendas de refacciones de vehículos o accesorios más bien dicho, pueden encontrar las protecciones, pero las que únicamente se montan por encima, es decir, a presión, que también son prácticas y buenas, que es otra opción. Sin embargo, son más gruesas y se siente un poco diferente, pero no le quita ni le afecta en ningún detalle para el manejo. Bueno amigos, esto sería todo hasta el momento. Les mando un saludo a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.